¿Qué te parece si oramos para empezar? ¿Va? Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Podemos confiar en tu amor, en tu soberanía, Señor, en tu providencia. Gracias, Padre, por Jesús, porque gracias a Él y su sacrificio es que podemos estar aquí delante de ti, Señor, alabándote y honrándote a ti, Padre. Te damos gracias por todo, mi Dios. Tú dirige esta mañana el tiempo de predicación, Padre, y que tu nombre sea glorificado siempre, Señor. Muéstranos algo más acerca de tu gracia, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿a quién le gusta sembrar árboles de aquí? ¿Sí? ¿Tienen árboles frutales en su casa o algo así? ¿O no? ¿Sí? Y, por ejemplo, si nosotros queremos un árbol de mango, ¿qué tenemos que sembrar? ¿Una semilla de qué? Exactamente. Entonces, o sea, no es que si nosotros queremos manzanas o si queremos peras, es que vamos a sembrar una semilla de mango, ¿no? Si queremos mango, sembramos una semilla de mango. Y entonces, creo que de esto podemos tomar una analogía interesante de nuestra vida como cristianos, porque cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, cuando conocemos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él al ver el sacrificio de Él en la cruz, nuestras vidas van siendo transformadas. Y un fruto natural de esa gracia que hemos recibido es que nosotros también damos y mostramos gracia, ¿verdad? O mejor dicho, nosotros recibimos gracia para dar y mostrar gracia. Y eso es lo que vamos a buscar demostrar esta mañana. Entonces, estudiaremos una sección de una carta que escribe Pablo a un amigo suyo que se llama Filemón. Y esta carta es una carta muy cortita y le escribe Pablo para hacerle una petición específica y una petición personal a Filemón, que era mostrarle gracia a alguien que le había fallado, ¿verdad? Este era un esclavo que se llamaba Onésimo y que le había fallado a Filemón. Y este es el motivo de la carta que vamos a estudiar y leeremos una sección de esa carta, ¿no? Entonces iremos a Filemón, capítulo 1, versículos del 4 al 7, donde dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Y entonces, como te comentaba, esta es una carta muy personal de Pablo. Pablo le escribió a este hombre Filemón, que es de Colosas. Y este hombre había sido un colaborador, un compañero de Pablo durante el tiempo que él estuvo compartiendo el evangelio en Asia Menor, ¿no? En el momento en el que Pablo escribe esta carta, Pablo se encontraba en la cárcel. Qué novedad, ¿no? Y forma parte de ese listado de cartas que les llaman las cartas de la prisión, ¿no? Porque Pablo le escribe estando encarcelado. Y entonces Pablo escribe esta carta a Filemón para exponer el caso de Onésimo. Onésimo era un esclavo que había pertenecido a Filemón, pero se nos comenta que Onésimo había defraudado a Filemón. No sabemos cómo, si se robó dinero, si nomás huyó, no sabemos realmente qué fue lo que hizo Onésimo, ¿no? Pero había defraudado a Filemón. Entonces,
Onésimo, para no ser castigado por las leyes romanas que había en aquella época, él huye. Y no sabemos cómo. Bueno, sí sabemos, ¿no? Porque es la soberanía y la providencia de Dios, ¿no? Pero Onésimo se encuentra con Pablo en la prisión en la que estaba Pablo. Y durante el tiempo que Onésimo estuvo con Pablo, escuchó el Evangelio, recibió el Evangelio y creyó y entregó su vida a Jesús. Y Onésimo empezó a ayudar y a servir a Pablo a propagar y a compartir el Evangelio en la prisión, ¿verdad? Entonces, Pablo ahora escribe esta carta para solicitarle a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo. Pero fíjate, el objetivo o parte de lo que plantea Pablo es que no lo reciba como un esclavo de nueva cuenta, sino que lo reciba como un hermano en la fe. Y esta era una petición muy arriesgada de parte de Pablo, porque se podía meter en problemas con la justicia romana, porque podría ser tachado como un alborotador o como un rebelde que quería derrocar el sistema de esclavitud que había. Incluso para Filemón mismo, el hecho de que él perdonara a un esclavo que lo había defraudado podría ser una señal de debilidad, y pues la reputación de Filemón iba a quedar por los suelos. Y aún así Pablo escribe esta carta, pero antes de exponer el caso de Onésimo, Pablo va a apelar a algo que ya había recibido y de lo cual había dado evidencia en su vida a Filemón, que era la gracia de Dios. Y esto lo hace por medio de esta oración, que es una oración de acción de gracias, que son los versículos que acabamos de leer. Y hoy aprenderemos un poco de cualidades y de virtudes y frutos que había o que eran evidentes en la vida de Filemón al haber recibido la gracia de Dios, ¿no? Y esta oración nos va a mostrar esas cualidades y esos frutos. Pero estos frutos, familia, solamente son posibles por la obra de Jesús en la vida de Filemón. Al haber recibido la gracia de Dios, experimentar el sacrificio de Jesús, Filemón pudo tener amor por sus hermanos, empezó a compartir de lo que tenía con sus hermanos, y esto sirvió de consuelo para toda la iglesia que tenía. Entonces, familia, el testimonio de Pablo nos va a enseñar nos va a enseñar que recibimos gracia para dar y mostrar gracia. Recibimos gracia para dar y mostrar gracia. Y esto nos va a ayudar a nosotros, familia, también para que nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios podamos en todo momento mostrar la gracia al mundo. No importa lo que nos hayan hecho, no importa que nos hayan defraudado, no importa lo que hayamos pasado, nosotros, familia, recibimos gracia para dar y mostrar gracia, ¿verdad? Entonces vayamos al primer punto. Fe que genera amor. Leemos los versículos 4 y 5. Dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Entonces, Pablo le está escribiendo esta carta a Filemón, y lo primero que hace, después de que lo saluda y que dice, pues te saluda a ti, Filemón, y a Arcapia y a otras personas que también saluda, y a la iglesia que se reúne en su casa, después de saludarlo y ya todo eso, ahora empieza con una oración de agradecimiento a Dios por la vida de Filemón. Y cómo había obrado Dios en el tiempo que Pablo ya no había estado con Filemón, ¿no? Cómo había sido transformada y cómo había ido creciendo la vida de Filemón, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasó desde la última vez que se vieron Pablo y Filemón, pero podemos deducir que Pablo
había recibido testimonio o había recibido noticias acerca de Filemón, tanto a través de Onésimo y también a través de alguien que se llamaba Epafras. Que Epafras fue un líder espiritual de la iglesia de Colosas, de donde era Filemón, ¿no? De hecho, en la carta se nos menciona que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón, ¿no? Y en esta acción de gracias podemos darnos cuenta del amor genuino que tenía Pablo hacia Filemón. No solo lo veía como un colaborador más, como alguien que solamente compartía la misma fe, sino vemos que había una amistad profunda, una amistad genuina entre ellos, a tal grado que Filemón siempre estaba presente en las oraciones de Pablo, ¿no? Y después de que Pablo empieza esta oración, entonces ahora resalta las cualidades que tiene Filemón. Y como te estaba diciendo, estas cualidades que va a mencionar Filemón más adelante van a exponer el caso de Onésimo. O sea, van a ayudar a Pablo a exponer el caso de Onésimo. Y primero se nos dice, en el versículo 5, dice: porque oigo de la fe de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y aquí está un juego de palabras interesante, pero para hacer un poquito más ligero el asunto, te lo voy a parafrasear en una frase, ¿verdad? Y la frase es la siguiente: la fe en Jesús produce amor hacia todos los santos. La fe en Jesús produce amor hacia todos los santos. Y en primer lugar, ¿quiénes son todos los santos? No es el equipo de Torreón, los futbolistas. No, todos los santos es todo aquel que ha creído, que ha entregado su vida a Jesús y que ahora forma parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, los santos somos todos aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y en el contexto, obviamente y en primera instancia, Pablo hacía referencia a los hermanos o a los creyentes de la iglesia de Colosas. Pero también más adelante en la carta y más adelante en esta enseñanza veremos que el amor de Filemón había traspasado fronteras. E incluso Pablo se había sentido confortado y se había sentido animado por el amor de Filemón. Y entonces, familia, este amor que tenía Filemón hacia todos los creyentes, hacia todos los santos, solo tenía una fuente, y esa fuente era Jesús. Solo a través de Jesús. Porque, familia, Filemón, al ser expuesto al evangelio, cuando se le mostró Jesús, aquel Jesús crucificado, que vino a morir por él, que tomó el lugar que a él le correspondía, que sufrió, que murió, resucitó por él, y ver ese amor que Jesús le tuvo primero a él, y ver esa gracia manifestada en la cruz, esa, familia, fue la mayor muestra de amor que pudo experimentar Filemón. Y esto, familia, había transformado la forma de ver a los creyentes a Filemón. Porque al ver que Jesús lo había amado al primero, y no solo a él, también había amado a todos los creyentes de la iglesia de Colosas, entonces, ¿qué decía Filemón? Pues, ¿quién soy yo para no amarlos? Si Jesús los amó primero que yo, Jesús, el Dios eterno, perfecto, ¿quién soy yo para no amarlos? Y es que, la verdad, si Filemón buscara amar a las personas por quienes son las personas, nunca había podido llegar a amarlos.
Y eso nos pasa a nosotros también, familia. Porque si ponemos en una balanza las cualidades y los defectos de una persona, ¿cuáles creen que ganaría? Seguramente los defectos, ¿no? Entonces, si no fuera por Jesús y porque Filemón había visto el amor de Jesús hacia él, ahora el amor de Jesús se ponía en la balanza y le inclinaba hacia ese lado. Entonces Filemón empezó a amar a todos los creyentes y su amor, como veremos más adelante, era evidente hacia los demás. Y otro dato interesante es que este amor no solamente era para algunos creyentes. Porque la neta, a veces es más fácil amar con los que tienes más cosas en común o con los que te llevas más. ¿Sí o no? Pero no, aquí dice que el amor de Filemón era hacia todos los creyentes, no solo para los de su círculo más cercano, no solo para los que les gustaba la misma música que él, o las mismas películas, o las mismas series, o a lo mejor iban al mismo café o al mismo restaurante. A lo mejor les gustaba el fútbol y ahora con la Euro, ¿no? Todos los días se ponían a ver. El amor de Filemón era mostrado a todos los santos, a todos los creyentes. Porque solamente, familia, podemos amar a todos los creyentes por Jesús. Solo por Jesús. Ahora Filemón, familia, veía un grupo de hombres y mujeres, un grupo de creyentes bajo el filtro de Jesús, bajo el amor de Jesús. Veía personas necesitadas del evangelio, que necesitaban la gracia de Dios y que al igual que él, estaban siendo transformados por Jesús. Y así como Jesús los amaba a él también los amaba. Pero, y creo que es importante, y porque de aquí parte todo, familia, de aquí parte todo lo que vamos a ver más adelante. Es importante resaltar que si no fuera por Jesús, muchos de aquí ni siquiera nos habláramos. Incluso, familia, muchos de aquí nos volteáramos la cara. Ahorita, durante la alabanza, estaba yo en la parte de atrás, ¿no? Allá en mi cueva, allá en la esquina, ¿no? Y la verdad, a mí se me hizo bien interesante y es algo que noto semana con semana aquí. Tenemos un espectro de creyentes bien diverso aquí. Tenemos un espectro de creyentes bien diversos. Tenemos jóvenes, adultos, solteros, solterones, matrimonios jóvenes con bebés, adultos más grandes que se creen jóvenes. Chavorrucos. Tenemos abuelitos, abuelitas, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, tenemos un espectro, familia, bien amplio de creyentes. Y la neta, si no fuera por Jesús, no pudiéramos estar unidos. Y fíjate, y en esa misma diversidad, familia, está la gracia de Dios. ¿Sí? En esa misma diversidad podemos ver la gracia de Dios. Y aquí podemos ver en la iglesia gente de diferentes edades, de diferentes gustos, antes del servicio, en el break, al final platicando. Hay veces que se quedan una hora aquí platicando afuera, queriendo correrlos a todos ya, pero no se va. No es ningún... No, pero vemos que hay evidencia de la gracia de Dios en ese sentido aquí en la iglesia, ¿no? Y también a mí me llena mucho de gozo cuando alguien
pide algo o tiene una petición, una necesidad de oración y toda la familia de Central Gracia se preocupa por él, oramos por él, siempre hay una palabra de ánimo para esa persona. Y quiero decirte esto antes de los golpes que van a venir más adelante, ¿no? Definitivamente, esto es una evidencia de la gracia de Dios que hay en Central Gracia. Definitivamente. Pero familia, el amor hacia los demás no se demuestra solo con palabras. Se demuestra con acciones. Nosotros, familia, podemos decir 1001 cosas para demostrar que amamos a alguien, pero si esto no va acompañado de acciones, creo que podemos dudar de si el amor es genuino o no es genuino. El verdadero amor, familia, que proviene de la fe en Jesús, produce en nosotros acciones y buenas obras hacia los demás, porque recibimos gracia para mostrar y dar gracia. Vayamos al punto número 2. Amor que se comparte. Vamos a leer de nuevo el versículo 6. Dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Aquí Pablo continúa su oración y ahora con un ruego, ¿no? Esto quiere decir que esta oración o esta parte en específico era algo que Pablo pedía intensamente a Dios. ¿Y qué es lo que pedía intensamente? Es que la comunión de la fe de Filemón llegara a ser eficaz. ¿Qué es la comunión de la fe? Yo creo que ustedes han ubicado, o la gran mayoría de ustedes conocen la palabra comunión y la ubican con la palabra en el griego koinonia, ¿no? Que habla acerca de esa comunión que hay en un grupo, en una iglesia, ¿no? Sin embargo, esta palabra koinonia también tiene que ver con compartir y con dar. Entonces, esta palabra koinonia también tiene que ver con la generosidad. Y por eso, familia, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Y creo, familia, que este es el sentido en el que Pablo lo está usando en este versículo. Pablo le estaba pidiendo a Dios que le enseñara a Filemón a ser cada vez más generoso. Y no es que Filemón no fuera generoso antes, sino como Pablo más adelante va a exponer el caso de Onésimo, y para que Filemón pudiera recibir de nueva cuenta a Onésimo, iba a ser puesto a prueba la generosidad de Filemón. Entonces, Pablo lo que quería es que esa generosidad que Filemón había mostrado a los demás creyentes también fuera mostrada con Onésimo. Y en esta carta se ven algunos aspectos acerca de cómo es que Filemón era generoso. En primer lugar, en el versículo 2 dice que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón, y esto nos habla de hospitalidad. Y si lo recibía en casa, seguramente de alguna u otra manera, después, ¿qué hacían? A lo mejor comían, a lo mejor se quedaban a dormir en su casa. Entonces había un aspecto hospitalario y de generosidad en la vida de Filemón, ¿no? Incluso también más adelante en el versículo 7 se nos dice que Filemón había ayudado de forma económica a alguno de los hermanos, o había sido de bendición a alguno de los hermanos. Entonces Filemón ya era generoso, pero Pablo le estaba pidiendo a Dios
que Filemón fuera cada vez y cada vez más generoso. Pero esta generosidad de Pablo, de Filemón, venía o era precedida del amor que sentía Filemón hacia los creyentes. Por eso es que el punto es amor que se comparte. Filemón, familia, no se conformaba con decir, hermano, voy a orar por ti, sino en la medida de sus posibilidades buscaba suplir las necesidades de sus hermanos. Y esto, familia, es una muestra del verdadero amor que nosotros debemos tener a los creyentes. Y es que el problema, familia, es que a veces o muchas veces nosotros no hacemos eso. A veces a lo mejor queremos vernos bien espirituales, ¿no? Y, hermano, Dios tiene consuelo, Dios va a suplir tus necesidades. ¿Y por qué no las suple por medio de ti? Es bien fácil decir, ¿no? Oro para que Dios supla tus necesidades. ¿Y qué estoy haciendo yo para ser el mecanismo o el objeto por el cual Dios suple las necesidades de ese hermano? Y es que, familia, lo natural debe ser reaccionar ante una necesidad. Y en la medida, familia, que nuestras posibilidades lo permitan, nosotros debemos de buscar dar y solventar las necesidades de nuestros hermanos. No te digo que no ores, obviamente, eso es parte del amor hacia el creyente, ¿no? Hacia nuestros hermanos. Pero creo que si podemos hacer algo más por nuestros hermanos, creo que no debemos de detenernos nunca, familia. Familia, la gracia de Dios también se ve reflejada en acciones hacia los demás hermanos, hacia los demás creyentes. Se ve reflejado en compartir, en la generosidad. Familia, porque recibimos gracia para dar gracia. Y fíjate que en la segunda parte del versículo, Pablo dice que la generosidad y esa acción de compartir que tenía Filemón solamente iba a ser perfeccionada de manera que él fuera conociendo más a Jesús. Sí, por eso dice, para que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Solamente iba a ser perfeccionada conforme él fuera conociendo a Jesús. Y creo, familia, que esto tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Porque conforme vamos conociendo a Jesús, conforme más vamos viendo su gracia mostrada en la cruz, como nosotros siendo sus enemigos, estando apartados de Él, sin ninguna intención de buscarle, Él decidió por voluntad propia ir a la cruz, tomar el lugar que nosotros merecíamos, dejó el lugar que le correspondía en el cielo para mostrarnos su amor a través de una obra de gracia, de una obra de amor. Nos dio o murió para darnos vida, para perdonarnos, para que ahora podamos tener comunión con Él y que día con día podamos experimentar su gracia, porque su gracia no solamente se vio en la cruz, la vemos día con día en nuestras vidas. La gracia de Dios está presente con nosotros día con día. Y entonces cuando experimentamos esa gracia, cuando vamos siendo conformados a la imagen de Jesús, nos llenamos de amor, en primer lugar hacia Jesús, porque Él nos amó primero, y ahora empezamos a amar a los demás, y ese amor, familia, nos lleva a compartirle a los demás. Y esto, familia, no se vuelve una carga,
sino que nosotros somos generosos porque sabemos que lo que tenemos no es nuestro. Pero yo trabajo y me parto el lomo y sudo todos los 15 días para mi quincena. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Todo lo que tenemos no es nuestro, sino que nos ha sido dado por Dios. Y al ver su amor en la cruz, cómo Él entregó todo, nosotros también buscamos darle la gloria con todo lo que tenemos. Y de ahí proviene la generosidad, familia. Porque cualquier cosa que tenemos, familia, proviene de Dios, proviene de su gracia. ¿Tú crees? Si mañana tu empresa quiebra, ¿qué vas a hacer? Todos estamos a expensas de eso, o a que mañana nos quedemos sin trabajo. Y del único que podemos depender, familia, es de Dios. En los momentos de dificultad solamente podemos depender de Dios y de su gracia. Porque lo que tenemos no es nuestro, familia, es de Dios. La perfección de la generosidad, familia, va a ir progresando y va a ir avanzando cuando dejamos de poner nuestra atención en las cosas materiales y nos empezamos a enfocar en Jesús. Cuando vivimos por Él, cuando vivimos para su gloria, cuando nos sometemos a su voluntad. Entonces, familia, Jesús produce en nosotros la capacidad para compartir y para ser generoso con los demás. Por nosotros mismos, familia, no fuéramos generosos. Y tú me dirás, hay muchas organizaciones que cuidan a los pobres y le dan. No dudo, eso es parte de la gracia común de Dios, ¿no? Pero muchos dan, o para aliviar su corazón, para sentirse bien por cosas malas que han hecho. Y otros dan para evadir impuestos. Hay deducción de impuestos, por si no sabían, Entonces, mucha gente da por los motivos que no son los correctos. Pero el que ha creído en Jesús, familia, da porque ama a sus hermanos. Te animo a que medites en que Jesús es quien te da todo. Que no te ates a las cosas materiales. Reconoce que todo lo que tienes viene de Dios. Pasa tiempo con Jesús y aprende de Él a cómo dar todo sin esperar recibir nada a cambio. Que nuestro amor, familia, por los demás se vea reflejado con nuestras acciones. Porque, familia, recibimos gracia para dar gracia. Y antes de pasar al siguiente punto, quisiera hacer una anotación. Porque la idea primordial de Pablo en este versículo tiene que ver con la generosidad, ¿no? Y cómo compartimos de la gracia de Dios con los demás. Pero creo que también hay otro aspecto en el que podemos entender esto de dar y de hacer cosas por los demás, por el amor que tenemos hacia ellos. Y creo que esto, familia, es el perdón. A veces, familia, o muchas veces, la gran mayoría de las veces, nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Nos gusta hacer, pero no que nos hagan. Queremos, familia, que la gracia sea solamente unilateral. O sea, si yo me porto mal y ofendo a alguien, que me perdonen. Oye, acuérdate de la gracia de Dios, así como Dios te perdonó, me tienes que perdonar a mí. A veces queremos que la gracia sea unilateral. Pero cuando creemos en Jesús, cuando hemos experimentado su gracia, una de las acciones que son motivadas es perdonar a nuestros hermanos. No nos detengamos en esto, familia.
pongamos en práctica esa gracia que hemos recibido de Dios, perdonando a nuestros hermanos. Perdonando a nuestros hermanos. Porque, familia, recibimos gracia para dar y mostrar gracia. Y entonces, familia, cuando la generosidad que proviene del amor hacia los demás, y que la fuente de eso es Jesús, es mostrada a los hermanos, eso tiene un impacto con los demás creyentes. Y el tercer punto es generosidad que consuela. Versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Entonces, familia, Pablo continúa su oración mencionando que esas obras o esa generosidad que había mostrado Filemón hacia los de la iglesia de Colosas habían sido de consuelo primeramente para él. Y esto es porque seguramente el tiempo que estuvo Pablo con Filemón ahí en Colosas, Pablo fue testigo de algunas obras de amor, de misericordia de parte de Filemón hacia los demás creyentes. Incluso, familia, seguramente Pablo fue beneficiado, fue bendecido por alguna obra de gracia de parte de Filemón. Y entonces, esta generosidad o la acción de compartir y de dar hacia los hermanos que tenía Filemón llenaba de gozo a Pablo. Y yo me imagino este gozo o este sentimiento de gozo como cuando ves a alguien, a un discípulo tuyo, a alguien que le has enseñado, que lo has estado guiando y que ahora estás viendo cómo él va creciendo, cómo su carácter está siendo transformado. No solamente tiene un conocimiento teórico acerca de la gracia de Dios, sino que también va creciendo en carácter, va creciendo en generosidad, en amor hacia los demás. Y eso te llena de satisfacción de ver cómo obra Dios a través de las personas. Y esto, familia, nos lleva al gozo y nos lleva al consuelo. Y también creo que Pablo va a usar este argumento para más adelante cuando va a exponer el caso de Onésimo, ¿no? Porque si Filemón perdona y recibe a Onésimo, eso iba a ser motivo de gozo, iba a ser motivo de consuelo para Pablo. Estando en la cárcel, imagínense que le llega la noticia que Filemón recibió a Onésimo y ahora como alguien de su familia. Eso seguramente iba a motivar, iba a consolar el corazón de Pablo. Y creo, familia, que también, así como la iglesia de Colosas había sido confortada y había sido consolada por la generosidad de Filemón, cuando Filemón recibiera a Onésimo, la iglesia también iba a ser consolada y se iba a llenar de gozo. Porque la iglesia de Colosas había recibido el evangelio, sabía lo que era salir de la esclavitud del pecado y ahora vivir para el Señor, ser liberado de esa forma. Y cuando Onésimo, un hombre que se había equivocado, que había huido de Filemón, pero que ahora había sido redimido por Jesús, y cuando ahora Filemón lo recibiera como parte de su familia, eso iba a llenar de ánimo y de consuelo a la iglesia de Colosas. Y creo, familia, que a veces nosotros no dimensionamos el gozo que puede provocar en los demás creyentes cuando hacemos un acto de generosidad. No podemos dimensionar, porque a lo mejor Dios le está hablando algo a alguien y tú eres el instrumento por el cual Dios cumplió su promesa en la vida de esa persona. Te voy a contar 2 testimonios. Primero, un tiempo yo viví en Cuernavaca.
Estuve trabajando ahí como unos 8 meses. Hay un cambio de año y en el cambio de año se vienen problemas económicos en el lugar donde yo trabajaba. Y yo estuve 3 meses sin cobrar un sueldo. 3 meses porque se acababa mi contrato y decidí yo no renovarlo, ¿no? Pues, si no, pudo haber sido hasta más tiempo. Y fueron momentos difíciles para mí, fueron momentos complicados. Pero familia, donde fui confortado por Dios de una manera, de una forma inexplicable. Yo, por lo general, soy muy reservado con ese tipo de aspectos, ¿no? En su tiempo solamente sabía mi mamá y mis hermanos la dificultad por la que estaba pasando, ¿no? Y me habla un hermano de la iglesia a la que yo iba el Mochis. Yo soy de Sinaloa, ¿verdad? Para los que no saben. No, pues es que hay muchas caras que no. Soy de Sinaloa. Sí, bueno. Sí, entonces me habla alguien de la iglesia ya de Mochis. Y me habla específicamente para 2 cosas. Una, ¿cómo estás? Y otra, Dios puso en mi corazón mandarte algo de dinero. Y fíjate que cada vez que lo recuerdo y ahorita ya quiero chillar, pero cuando estaba preparando esto estaba llorando el doble. Días antes de eso, en una noche bien difícil para mí, donde me había derramado delante de Dios por esta situación, pidiéndole que Él me mostrara dirección y qué quería para mi vida. Esa noche yo sentí palpable la voz de Jesús diciéndome, yo estoy contigo. Y a los días, familia, me habla este hermano. Ustedes no lo ven como una confirmación de que Dios estaba conmigo y de que Dios está conmigo ahorita. Eso me confortó, me animó, me llenó de gozo. Porque Dios, familia, no solamente usó a este hermano en la fe para suplir una necesidad en ese momento, sino lo usó para consolarme y para hacerme sentir que Él siempre iba a estar conmigo. ¿Ves cómo la generosidad consuela a los demás? Esto no te motiva a ser generoso, no te motiva a dar y mostrar gracia a los demás. ¿Y sabes con cuánto llegué? O sea, porque eso fue un mes antes que yo me regresara a Mochis. Sí, regresé tablas, sin pedir prestado. Te cuento un segundo testimonio. El año pasado, cuando salí de la maestría, estuve un par de meses sin recibir ingreso. Y también fueron meses complicados, ¿no? Pero una vez alguien de aquí de la iglesia se acerca y me dice, Gloria a Dios. Me dice, oye, fíjate que estuvimos platicando mi esposa y yo y te invitamos a comer a nuestra casa. Perdón. Y dice, y de ahí nos vamos al súper, agarra todo lo que quieras. Nosotros lo vamos a pagar. Semanas después, Dios me dio un trabajo. ¿Y sabes cuánto me quedó de dinero? Una ida al súper. Otra vez no tuve que pedir prestado. Eso me consoló. Eso me gracias.
Y eso me mostró el consuelo, el gozo y la paz que trae cuando un acto de generosidad es expresado en tu vida por alguien más. Me mostró que Jesús está conmigo. Son dos testimonios que son de mucha bendición a mi vida, familia. Dios no solamente suplió una necesidad, sino que a través de estos dos hermanos yo pude ver su gracia. A través de estos actos de generosidad que llegaron en el momento justo y con las condiciones adecuadas. Pero fueron de gozo, refrescaron mi alma. Y fíjate que esto a mí en lo particular, y cuando estaba estudiando esto, a mí me retaba a ser más generoso. Porque yo también estoy en ese proceso en el que Cristo me está transformando. Yo no te puedo decir que yo soy el más generoso del mundo. Pero le he estado pidiendo a Dios y quiero que Él me use de una forma en la que con mi generosidad yo pueda ser de bendición a los demás y que la gracia de Dios sea mostrada al mundo y que Dios traiga consuelo a los demás. Y creo que nosotros debemos trabajar en eso también, familia. La generosidad es de aliento y de consuelo para los demás hermanos. A través de la generosidad compartimos de lo que tenemos y con acciones de bondad para nuestros hermanos. No solo suplimos una necesidad, llenamos de gozo, consolamos a nuestros hermanos. La gracia de Dios es manifestada y esto le llena de gloria y le honra a Jesús, a Dios. Seamos, familia, el medio por el cual Dios traiga consuelo a las demás personas. No nos quedemos sentados, hagamos que la gracia de Dios sea evidente por medio de nuestra generosidad. Y pidámosle a Dios y a Jesús que así como los consoló, los perdonó y les trajo paz cuando los rescató, también en cada una de las áreas de su vida y supliendo sus necesidades. Recibimos gracia, familia, para dar y mostrar gracia. Voy a comenzar a cerrar, familia, y creo que la carta de Filemón es una carta pequeña en el aspecto de que son pocos versículos, pero es donde podemos ver el Evangelio de una forma más práctica, podemos ver la gracia de Dios. El ejemplo de Filemón es el de un hombre en el cual era evidente esa gracia de Dios, con actos de bondad, de amor, de generosidad. Y esto, más adelante Pablo lo va a usar para pedir por Onésimo, ¿no? Eso a lo mejor más adelante lo llegamos a ver en el segundo servicio del día de hoy. No se crean. Y creo que podemos aprender mucho de esto. Pero como ya te di, como ya hemos dicho, a veces la gracia creemos que es unilateral, pero la gracia, familia, es multilateral. Nosotros podemos edificar a la iglesia con acciones de gracia. Entonces, no nos vayamos, familia, con el chip de yo vengo a la iglesia a que me den. Vengamos con el chip de que todos venimos a dar y mostrar la gracia de Dios. La gracia, familia, es algo que se debe compartir y mostrar al mundo. Jesús mismo produce en nosotros y nos capacita para esto. Pidámosle, familia, que nos enseñe a practicarla. Ya sea en algún conflicto que tengas, en alguna relación rota, cuando alguien te ha fallado, cuando veas una necesidad, pero hagamos evidente la gracia de Dios, familia. Y si tenemos la oportunidad de mostrar la gracia por medio de la generosidad, no nos detengamos. Recibimos gracia para dar gracia, familia. Recibimos gracia para dar gracia. Y tú a lo mejor que no has creído en Jesús o que digas, oh, yo vine aquí nomás a ver qué había, a ver cómo estaba el asunto. Déjame decirte que la gracia de Dios, así como fue experimentada y fue manifestada a Filemón, también se te puede presentar a ti el día de hoy. Jesús
vino y se entregó y murió por ti. Porque todos, familia, todos necesitamos de Dios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imposibilitados de acercarnos a Dios. Pero Jesús mostró su gracia a través de la cruz. Y ahora, si tú crees en Él, si pones tu fe en Él, si te sometes a su voluntad, ahora formas parte de esta familia, de este cuerpo que es la iglesia. Tus pecados son perdonados. Ahora tienes una vida nueva. Y ahora vives por Jesús y vives para su gloria. Así que te animo a que, si no has entregado tu vida a Jesús, que esta mañana recibas esa gracia. Y que también tú puedas mostrarle la gracia a los demás. Voy a terminar con esto. Los creyentes recibimos gracia por parte de Dios para darla a conocer y mostrarla al mundo. La fe en Jesús y al ver su amor sacrificial por nosotros en la cruz, produce en nosotros un amor profundo por los suyos. Este amor nos lleva a realizar acciones de bondad, generosidad y perdón, en los cuales los demás creyentes pueden encontrar consuelo, paz y gozo. No nos detengamos al mostrar la gracia de Dios, seamos sensibles a la obra de Dios y dejemos que su gracia sea manifestada para que más y más gente le conozca. Recibimos gracia para dar y mostrar gracia. Vamos a orar, familia.